hazlo. Que, como leí hace un poco en un libro, la vida está para hacer cosas. Y ese decía que yo hago cosas, que hago en la vida, muchas cosas. Y alguien que hace muchas cosas en la vida e intenta aspirar a que muchas otras personas hagan muchas más cosas y si son creativas, muchas mejor, es nuestro próximo crack, que es Juan Pastor, CEO de la consultora de creatividad e innovación Repensadores. Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Jota por presentarme y encantado de estar en Canarias, pero en la distancia, os hablo desde Madrid y poder compartir este rato con la gente que me está escuchando de la universidad, de la FP y espero poder dar algunas claves que les pueda ayudar. Seguro, porque, o sea, aparte de que tienes muchas horas de camino, como decía, la suela de tus zapatos va con muchas horas de camino de Ya, ayudar a ya a otras muchas. personas a fomentar esa creatividad y competencia para el empleo. Yo deseando que me cuentes cómo fomentar mi creatividad para el empleo. Pues allá vamos. Voy a compartir, a ver si Perfecto. puedo Sí, seguro que está ahí nuestro compi compartir. Está Alejandro, ahí. que te pondrá la pantalla ahora. Muy bien, está ahí cargando. Muy Pues bien. bueno, mientras que ya está Uy, ahí. y comenta también que tienes, bueno, sí, comenta, bueno, ya, arranca, luego comentamos. Vale. Pues nada, lo que os quería decir es que hoy estoy muy feliz de estar con vosotras y vosotros. No sé si sabéis, pero es la primera reflexión para fomentar tu creatividad como competencia para el empleo, que estamos en la Semana de la Creatividad y la Innovación que ha designado la ONU, ¿no? Por lo tanto, la ONU entiende que tiene que haber una semana y un día que va a ser este viernes, que espero que lo podáis celebrar, para darnos cuenta del potencial de la creatividad y en este año lo ha centrado desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo conectar la creatividad para resolver problemas y los ODS, que me imagino que es un concepto que os suena y si no, pues os tiene que sonar, os tenéis que poner ahí a tope con él porque va a ser muy importante para vuestro desarrollo profesional, ¿vale? Lo primero que os voy a preguntar, si fuera presencial lo haríamos interactivo, es ¿qué es para vosotros la creatividad? ¿Vale? Pues la creatividad es una capacidad que todos tenemos, todos, no todos en la misma intensidad o en el mismo desarrollo, sino que depende mucho del desarrollo de esa capacidad creativa. ¿Para qué? Pues para generar ideas que aporten novedad y valor, ¿vale? Entonces, importante el concepto, yo vengo también del mundo del deporte a nivel amateur, competido en judo, soy profesor de judo y en el deporte se aprende, bueno, y en todas las artes se aprende que lo que no se practica, pues al final no se puede desarrollar, ¿vale? Por lo tanto, todas y todos tenéis capacidad creativa y se trata de cómo os puede servir para buscar trabajo, ¿vale? Entonces, desde el año 2019, antes de la pandemia y con la pandemia se ha acelerado mucho más, LinkedIn, el portal de empleo en el que os invito a estar, si no estáis, os invito a estar. Yo todos los días suelo publicar temas relacionados con creatividad e innovación, pues el portal de empleo LinkedIn ha hecho una encuesta desde hace años a los directivos para identificar cuáles son las habilidades más demandadas para la gente que está buscando trabajo, ¿no? O que ellos buscan en las personas que demandan un empleo. Y la creatividad es una capacidad imprescindible, a medida de lo que vamos a ver después en la presentación. Por lo tanto, tenéis esa capacidad creativa. No sé si en la universidad o en donde estáis estudiando, en el módulo de formación profesional, habéis hecho algún programa de creatividad, pero también os voy a dar unas claves porque si no os habéis recibido ningún programa de creatividad, de qué forma podéis desarrollar esa capacidad creativa y vais a ver que está al alcance de todos, ¿no? Por lo tanto, los empleadores, la gente que os puede contratar en el futuro o en el
futuro cercano cada vez va a demandar más perfiles creativos. ¿Y por qué? Esto sería la pregunta de lanzar el por qué para ver vuestras respuestas. Pues porque la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial, esto ya que está ya desbocado de lo que habla todo el mundo, por un lado harán que empleos desaparezcan, pero crearán nuevos empleos, ¿vale? Entonces estamos en un momento de transición que la pandemia del COVID ha acelerado, pero era algo que ya habíamos identificado desde hace mucho tiempo. Entonces, para que os quedéis con la reflexión, es todo puesto de trabajo, toda tarea en un puesto de trabajo que pueda ser digitalizada, robotizada o desarrollada por inteligencia artificial, lo va a ser, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ponernos las pilas? Pues en desarrollar actividades que o ayuden a ese desarrollo de la digitalización, robotización o de la inteligencia artificial, o desarrollar actividades que hasta el momento ni se puedan digitalizar del todo, ni se puedan robotizar, ni puedan ser desarrolladas por la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, todo esto que está pasando no nos tiene que llevar a la desesperanza, ¿no? Mi hija fue hace unos días o participó hace unos días en una feria de empleo y venía asustada por el tema de la inteligencia artificial, la robotización, y le decía, tú tranquila que tu padre ha estudiado filosofía y ciencias de la educación y siempre ha trabajado en lo que ha querido, ¿vale? Por lo tanto, no es tanto meteros miedo, sino que ver y ser conscientes de la realidad que hay y sobre esa realidad el ver cómo podemos actuar, ¿vale? El 80% de los trabajos de 2030 aún no existen. Por lo tanto, ahí también es de LinkedIn. Por lo tanto, más que asustarnos, más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar, ¿vale? Nos tenemos que ocupar y alguno dirá, pero con la formación que he tenido en la FP o en la universidad, ¿me va a valer? Pues ahora lo que hacemos todos es lo que llamamos formación permanente, ¿vale? Formación a lo largo de la vida. Por lo tanto, vamos a estar todo el rato formándonos y vamos a poder estar evolucionando dentro de nuestro mismo sector o vamos a cambiar a otros sectores, ¿vale? Yo también doy máster y doy distintos programas y tengo alumnos que a lo mejor estaban trabajando en un sector y deciden reinventarse en otro ámbito o en otro campo, ¿vale? Pues esto que a lo mejor vuestros padres o vuestros abuelos no hacían porque todavía trabajaban en un mismo sector, pues yo ya, mi padre trabajó toda la vida y mi madre en un mismo sector, pues yo he trabajado ya en 3 ámbitos o 3 sectores distintos, siempre dedicándome a temas de creatividad e innovación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que cada uno, a través de nuestra creatividad, construir nuestro futuro profesional, ¿vale? O nuestro presente profesional. Porque muchas veces asociamos no solo la creatividad, sino la innovación con tecnología. Y no os olvidéis que detrás de todo desarrollo tecnológico hay personas, ¿vale? Y la tecnología son herramientas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle el mayor provecho a esas herramientas, pero entender que la unidad transformadora realmente del mundo todavía seguimos siendo las personas, ¿vale? Por lo tanto, es importante que como unidad transformadora, una de esas capacidades más transformadoras que tenemos es la creatividad y que la podáis desarrollar. Una idea que os quiero lanzar es la mejor forma para desarrollar la creatividad es rodearte de gente creativa, ¿vale? Y esa gente creativa normalmente la identificamos con campos artísticos, ¿vale? Pero
la creatividad se da en todos los sectores, en la ciencia, en el deporte, en cualquier disciplina hay perfiles creativos. Yo hace un año di formación en una empresa de ingeniería donde tomaron la decisión de que todos los empleados de la empresa pasaran por un programa de formación en creatividad. Y vimos que no solo era creativo el que había estudiado diseño o el que había estudiado alguna actividad que a priori entendamos como creativa, sino todas las personas que trabajan en la empresa aportaron ideas porque se creó el contexto para aportar esa creatividad. Pero lo mismo que podemos ser creativas y creativas, podemos decidir no serlo, ¿vale? O podemos tener bloqueada la creatividad. Por lo tanto, si yo me rodeo de gente creativa, pues lo más habitual es que estimule la creatividad. Si a mí me interesa la música y me reúno con músicos, pues lo más seguro es que me anime o a ser músico o en mi caso que no tengo mucho oído musical, pues ayudar a organizar conciertos como hice en la universidad, que luego eso me ha servido mucho para la vida, ¿vale? Entonces, otra idea que os quiero lanzar, y además me sirve estupendo porque en la ponencia anterior se ha hablado de la beca Erasmus. Yo creo que uno de las primeras promociones que hicimos la beca Erasmus, que en mi caso consistió en ir a estudiar unos meses a esa universidad, que es la Universidad Queen's, que está en Belfast, y que me permitió, esto os hablo del siglo pasado, ¿vale? Del siglo pasado, del año 1995, que alguno seguro que a lo mejor ni había nacido, ¿vale? Entonces, en el año 1995, de repente en mi universidad me enteré de este tipo de beca que no solicitaba mucha gente, la solicité y fui a Belfast a estudiar. ¿Qué supuso para mí? Pues aprender muchas cosas nuevas. La primera, valerme por mí mismo, porque vivía en una residencia, pero vamos, tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía que sobrevivir, ¿no? También, como no me llegaban los ahorros, decidí resolver ese problema dando clases de español a niños que tenían el español como asignatura. Conviví en la misma residencia, que no había hecho antes, con alumnos asiáticos, alumnos de otros países europeos, y eso me permitió entender otras culturas, otras formas de hacer, en la que en España vivimos estupendamente y todo es maravilloso, pero otros países también tienen mucho que aportar. Pues de esa mezcla y de esa combinación surgió una cosa curiosa. La primera cosa curiosa es que de repente me decían que en un sitio de la universidad estaban unos ordenadores a los cuales yo podía tener acceso y se conectaban a una cosa, alguno y alguna va a alucinar ahora, una cosa que se llamaba Internet, ¿vale? Entonces, por un lado tenía eso y por otro lado tenía una biblioteca fantástica donde decidí investigar de creatividad. Entonces, la combinación de esas dos cosas nuevas, Internet y creatividad, me llevó a emprender mi primer proyecto emprendedor, que fue una página que todavía existe, aunque yo no estoy vinculado a ello, de creatividad que se llama neuronilla.com, ¿no? Normalmente se asocia la creatividad con las bombillas, pues yo después de investigar y estudiar dije, no, la capacidad creativa está en las neuronas, ¿vale? Entonces, viaja y aprende cosas nuevas en lugares nuevos. Que no tenéis mucho dinero, ahora ya con el low cost y además viviendo en Canarias tienes muchas más posibilidades de viajar, pues intenta ir a sitios que tengas esa posibilidad. ¿Que tienes que ir a pasar un curso completo? Pues no, solo con ir, visitar y conocer otros entornos creativos, pues ya os va a servir de mucho, ¿vale? Pensar eficiente y pensar diferente. Ese es Think Different, es el primer lema de Apple,
Entonces, los estudios os van a ayudar fundamentalmente a pensar de manera eficiente, ¿no? En función de lo que estudiéis, desarrollarlo bien y hacerlo bien y ser buenos profesionales. Pero no os olvidéis también de pensar de forma diferente. Yo que también empleo a gente y me llegan los currículum y todos son iguales, ¿no? Todos son muy parecidos. He estudiado esto, he hecho este máster, entonces a mí me gusta preguntar qué cosas diferentes has hecho en tu vida o qué cosas singulares has hecho en tu vida, ¿vale? Y entonces eso también para mí es y además porque trabajo en temas relacionados con creatividad e innovación, eso es una forma o una clave para seleccionar a la gente, ¿no? Por lo tanto, intentar hacer cosas singulares y cosas diferentes en vuestra vida. ¿Es incompatible el equilibrio entre eficiencia y valor, lógica y emoción? Hombre, emoción, emoción en el mundo de la empresa, en el mundo, pues sí, al final no olvidéis que la mayoría de las compras que hacemos son por razones que nos mueve la emoción, ¿no? Por razones impulsivas. Por lo tanto, el, el futuro profesional, si yo lo hubiera decidido desde el punto de vista de la lógica, pues hubiera decidido opositar para ser orientador en un colegio o profesor, que muchos compañeros míos lo han hecho y me parece maravilloso. Pero en mi caso yo me dejé llevar por la emoción, es decir, el tema de creatividad, que cuando yo se lo decía a mis amigos y conocidos se asustaban, decían no vas a trabajar en la vida, pues yo me dejé llevar por esa emoción y al final logré con la emoción generar valor y eficiencia, que es poder vivir de mi trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podéis hacer en el día a día? Pues analizar vuestros hábitos. Lo que hacéis cada día puede estimular vuestra creatividad o puede bloquear la creatividad, ¿vale? Si hacéis cursos de creatividad, estupendo, pero en vuestro día a día podéis hacer acciones que estimulen o bloqueen esa capacidad creativa, ¿vale? Por ejemplo, lo que hemos visto de estimular la creatividad, aprender cosas nuevas, relacionarse con gente que no conoces, vivir experiencias nuevas desde el punto de vista de viaje, de conocimiento, de explorar, a través también de Internet lo podemos hacer, el juntarnos con personas que no piensan igual que nosotros, leer, escribir, ¿vale? Hacer hobbies y aficiones, porque muchas veces del hobby y de la afición sale la profesión, ¿vale? Y eso me lo encuentro en alumnos que deciden cambiar su orientación profesional, pues muchas veces lo que deciden es ese hobby o esa afición a la que han dedicado mucho tiempo, poder convertirla en profesión, ¿vale? Entonces, analizar los hábitos que estimulan la creatividad y los hábitos que bloquean la creatividad. Entonces, vamos a intentar potenciar los que lo estimulan y reducir los hábitos que bloquean. Aquí os presento una encuesta sobre la práctica de las actividades de ocio con bastante o mucha frecuencia en la población entre 15 y 29 años, que es en la que estaréis la mayoría de lo que me estáis escuchando. El resumen no es que lo diga yo, sino el resumen de la noticia es que los jóvenes españoles son fiesteros y les gusta relacionarse, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque no olvidemos que al final los bares y la interacción pues es la base de las nuevas ideas, de los emprendimientos, de los negocios, de la creatividad, pero hombre, la lectura, el hacer deporte, ¿vale? El ir al cine, el ir a conciertos, todo ese tipo de actividades también nos ayudan mucho en el fomento de nuestra capacidad creativa. Por lo tanto, os animo a tener actividades de ocio también que sean diferenciadoras, estimulantes
de la creatividad. Y un dato que muchas veces dicen que si los jóvenes tal, que están todo el día con el móvil, los hábitos de lectura, los jóvenes estáis leyendo mucho más que a lo mejor yo o mi generación cuando teníamos vuestra edad. ¿Vale? Por lo tanto, interesante, da tiempo a hacer de todo, ¿vale? Pero intentar hacer actividades que os activen. Y los hobbies y las aficiones relacionadas con la creatividad, que puede ser la ciencia, repito, no solo puede ser o no solo tiene que ser lo artístico o la tecnología, os invito a hacerla. Y luego, no tener miedo a comunicar vuestras ideas, ¿vale? Porque al final lo que yo me encuentro en los cursos y en los distintos programas es mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero ¿por qué no las dice? Porque tiene miedo a hacer el ridículo, ¿no? O tiene miedo a que no le comprendan. Entonces, no tener miedo a eso, comunicar, porque cuanta más confianza tengáis y más seguridad tengáis a la hora de comunicar las ideas, pues vuestra capacidad creativa se va a desarrollar mucho más. ¿Vale? El señor bajito, sin barba y con pelo, ese soy yo. ¿Vale? Entonces, os animo a emprender, a tener iniciativa. Y no emprender significa solo montar una empresa, sino hacer distintas iniciativas desde el punto de vista de montar asociaciones, de montar cualquier tipo de viaje o cualquier tipo de actividad con vuestros amigos. Y si es emprender, mucho mejor, ¿no? Entonces yo después de ese viaje que hice del Erasmus con mi primo, montamos este proyecto que os dije. Y gracias a ese proyecto, pues he podido vivir toda mi vida profesional de ese ámbito. Pero ahí aprendí lo que no está escrito. Entonces, si podéis emprender y podéis formaros en emprendimiento, pues estupendo. ¿Vale? Entonces, estoy acabando ya. Estamos en un mundo complejo, en un mundo que está cambiando. Yo cuando estaba en la carrera me decían que cada 10 años hay una crisis y la hay cada 2 o 3 años hay una crisis. Por lo tanto, la creatividad os invita, os ayuda a entender la complejidad. ¿Vale? El pensamiento lineal sería una sola flecha, pero la creatividad permite distintas flechas y tenemos que elegir por cuál vamos. ¿Vale? Y ya para terminar, os diría, os he dicho, todos tenéis la capacidad creativa, ¿no? Y ahora os digo, ¿y qué perfil creativo tienes? Pues muy rápidamente, algunos y algunas de vosotras tenéis un perfil creativo aire, que es personas que estáis todo el día pensando en ideas, que tenéis muchas ideas, pero a lo mejor os cuesta aterrizar esas ideas. Otras personas que me estáis escuchando, a lo mejor tenéis un perfil creativo agua, ¿no? Es decir, personas que son muy perfeccionistas y les gusta ver cómo desarrollar o cómo implementar mejor la idea. Otras de vosotras sois un perfil tierra, es decir, a lo mejor no tenéis o pensáis que no tenéis ideas muy brillantes, pero sois muy bueno poniendo en marcha esas ideas, aterrizando, desarrollando esas ideas. Y luego seguro que entre vosotros y vosotras hay perfiles creativos fuego. ¿Y quiénes sois? Pues sois las personas que os gusta vender las ideas, os gusta el poner las ideas en marcha. ¿Vale? Entonces, no solo tienen perfil creativo los que generan ideas, sino todas estas dimensiones. Por lo tanto, identificar el perfil en el que podéis ser creativos y podéis aportar. Y nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos y invitaros a seguir desarrollando vuestra capacidad creativa con las claves que os he dado y con otras claves que descubriréis. ¿Vale? Muchas Genial. gracias. Oye, súper presentación. Muchas gracias por estas pistas. Además que también te podemos seguir, como decía, iba a decirte antes, pues has escrito libros, siempre fomentando, te podemos encontrar en cursos de la EOI, en másters de muchos sitios, o sea que
cursos que harás, que te sigan en redes Sí, para el LinkedIn. LinkedIn, Ahí para LinkedIn. ¿Te has centrado en LinkedIn? sí, porque desde el punto de vista profesional creo que es un espacio interesante que se comparte información, es una forma para empezar a entrar en contacto con la gente. Yo a los alumnos siempre les recomiendo, ¿no? Si quieres desarrollarte profesionalmente, céntrate en LinkedIn, primero si quieres como voyeur, viendo, y luego poco a poco animándote a participar. Joder, genial. Pues seguro que esa red social yo creo que desconocida para muchos jóvenes que todavía la ven como de no me ha llegado ese punto de entrar ahí, ahí hablan de cosas Ya. raras, de trabajos y de tendencias y está por ahí. Es verdad que ahora hablarán mucho de inteligencia artificial y demás en tu mundo creativo y demás, se comentará un montón, como decía tu hija, de madre mía, que viene y qué voy a hacer y qué tal, o sea, hay Sí, esperanza. sí, sí. Sí, sí. Hay esperanza, hay esperanza. Respecto a lo de LinkedIn, mi hija ha empezado la universidad este año, mi hija mayor, y la primera semana lo que les han invitado y luego han chequeado sus profes que tenían perfil en LinkedIn, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y luego, respecto a lo segundo, yo estoy trabajando con el concepto de la inteligencia artificial se está desarrollando y cada vez se va a desarrollar más. También va a haber creatividad artificial, Sí. pero mi objetivo es centrarme en el desarrollo de la creatividad humana, ¿no? Y ese es un poco mi propósito y el por qué me apasiona tanto el tema de la creatividad, conseguir, en España trabajo mucho también en América Latina, que cada vez la gente tenga más seguridad en su propia creatividad. Pues eso es maravilloso y fantástico. Pues Juan, un inmenso placer haberte tenido con nosotros este ratito, corto pero intenso. O Muy bien. sea, qué maravilloso. Te seguiremos en LinkedIn para seguir viendo esos factores clave para seguir siendo creativos y como decías, pues querernos nosotros mismos, nuestras creatividades, nuestras ideas y creérnoslas. Y un placer y un aplauso virtual maravilloso, fantástico y que ya te veremos algún día en directo, que será maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias, un saludo a todos y trasladar que os animéis, que el mundo está lleno de posibilidades gracias a vuestra creatividad. Un abrazo, Jota. Gracias a todos. Un abrazo, Juan. Muchísimas gracias.